Hola, espero que te encuentres muy bien. Yo soy Mundo y hoy vamos a hablar de la civilización de Aksum, una civilización que se ubicó en África y que fue de las más esplendorosas del mundo antiguo y que además se dice que ellos fueron los portadores del Arca de la Alianza. Comenzamos. Para entender la civilización de Aksum hay que comprender que ellos en el siglo I tenían una característica muy especial, y es que estaban aislados o apartados. Y bueno, ¿qué tiene de bueno ser pues un aislado o un apartado? Que en esos tiempos en el mundo antiguo tan salvaje, pues les convenía ya que gracias a esto pudieron desarrollar algunos elementos de una civilización avanzada, ya que no tenían que preocuparse porque algún pueblo invasor viniera y les quitara sus cosechas, sus niños, o que entraran en una guerra en donde gastaran recursos que no podían generar. Esto quiere decir que gracias a esto, bueno, los Aksumitas o la civilización de Aksum pudo desarrollar varias cosas avanzadas para una civilización de su época, como por ejemplo, pues bueno, artesanías o alfarería que denotan un gran nivel en este tipo de producciones. Además de que también hicieron algo muy importante en la zona, y es la explotación del comercio. Tenían rutas de comercio que abarcaban hasta la ruta de la seda, es decir, en China, o que recorrían varios pasajes de los mares de la India, con lo cual la civilización de Aksum, pues bueno, se extendía notablemente para así lograr, digamos, su cometido, que era expandirse más y más y tener un control sobre el comercio de la zona. Además de esto, la civilización de Aksum contaba con dos características principales que la hacían una civilización más avanzada que el resto de sus vecinos. Y la primera era que ellos tenían un alfabeto propio, es decir, un idioma propio. Y la segunda es que ellos fueron la primera civilización africana en acuñar su propia moneda. Con lo cual, pues bueno, los intercambios comerciales no se realizaban únicamente a través de trueques, sino que primordialmente se realizaban a través del intercambio de una moneda que tenía un valor, con lo cual denotaban bastante avance para su tiempo. Otro punto importante de los aksumitas referente al alfabeto que ellos tenían es que, bueno, esta alfabetización que tenían los ponía por encima de otras civilizaciones hermanas o cercanas que, pues bueno, eran analfabetas. El alfabeto de los aksumitas hoy en día, pues bueno, es el antecedente directo de la lengua Gen, Ge y de la lengua Ashamita que se siguen utilizando hoy en día, principalmente la lengua Ge en la iglesia ortodoxa de Etiopía. Y bueno, el aksumita es un idioma que es la base del idioma que se habla hoy en día en Etiopía. Además, bueno, estos idiomas se siguen utilizando, principalmente el GES, en ceremonias, como ya dijimos, de la Iglesia Ortodoxa de Etiopía. Además, pues bueno, gracias a todos estos elementos que ya mencionamos, como lo son las artesanías, la alfarería, el alfabeto, el control de las rutas de comercio, el aislamiento que los permitía desarrollarse, además de la acuñación de su propia moneda, pues bueno, eso hizo que ellos se colocaran como el imperio o una capital imperial, el imperio más importante que habitaba al sur de Egipto y que habitaba en África, con lo cual, pues bueno, los aksumitas tenían un lugar muy importante en la construcción, y es una civilización que tenemos que entender para poder comprender completamente cómo funcionaba el mundo antiguo. Otra de las cosas importantes que hay que entender de los aksumitas en su rol del mundo antiguo es que, bueno, en el mundo antiguo el principal exportador, el principal productor de pan era Egipto, pero los aksumitas también tenían un gran papel en esto, ya que ellos eran los principales exportadores de trigo y de cebada, además de marfil y carey. Incluso se decía, bueno, el autor del libro Civilizaciones Perdidas, Michael Rank, dice que si tú querías conseguir algún producto de lujo exótico, pues bueno, tenías que acudir a una persona, a un comerciante o a una comerciante aksumita, que tenían fama de, pues bueno, de haber recorrido muchos kilómetros y poder encontrar cualquier producto que tú quisieras, básicamente sin limitación, cualquier producto exótico. Y bueno, esa era una característica más de los aksumitas que los hacía, pues bueno, una civilización tan importante. Además, hasta el año 2000 antes de Cristo, bueno, se dice que los aksumitas provenían de gente árabe que había mudado a la región, pero se fue comprobando poco a poco que era una civilización intrínsecamente africana. Además, eh, algo muy importante de los aksumitas es su relación con el cristianismo y con el judaísmo, ya que bueno, la civilización aksumita, el imperio aksumita, fue el primer imperio grande e importante que asumió el cristianismo. Y esto se debe a varios factores, principalmente que en la religión aksumita o en su concepción del mundo religioso, del mundo de las deidades, pues bueno, ya había una deidad, digamos, de tres cabezas, una tríada de deidades que posteriormente se adoró como un solo dios. Entonces, bajo esta idea, pues les fue fácil convertirse, ya que, bueno, bajo la idea cristiana, católica, pues hay un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo que, pues bueno, representan al mismo Dios, pero digamos en diferentes formas. Por lo cual, pues bueno, ellos fueron bastante fácil su conversión. Y este centro importante ceremonial, religioso, cristiano y judío, pues bueno, tendrá repercusiones importantes en el futuro y también relacionadas con el Arca de la Alianza.
Ya para el siglo IV después de Cristo, todos en Aksum básicamente pues ya eran cristianos. Fue una nación completamente cristiana en ese entonces. Y bueno, los orígenes de este tipo de religión, pues es que hace más de 3000 años los judíos empezaron a establecerse ahí en Etiopía. Se han encontrado restos, resquicios arqueológicos de judíos que se habían establecido en la zona de Aksum. Además, pues bueno, ¿cuál es el origen? ¿Por qué tan lejanos? Pues bueno, el origen se supone que proviene de que el rey Salomón tuvo un hijo con la reina de Saba, una princesa africana, concretamente de Etiopía, y que bueno, de ello surgió un hijo que es Menelik I, el cual pues bueno, impregnó todas las ideas judeocristianas, judías, y además de que este antecedente los ha llevado en tiempos más actuales a que hayan sufrido persecución religiosa en su país, y por lo cual pues bueno, el Estado de Israel ha realizado bastantes operaciones para intentar sacarlos y ayudarles a que puedan ejercer su religión en otro lado. Incluso hay un tipo de judíos que se llama judíos beta, los cuales son judíos de Etiopía, y se realizaron operaciones en los 80s, las llamadas Operación Moisés y Operación Salmón, para intentar sacar los judíos de ahí. Todo este antecedente, pues bueno, nos va a ayudar a entender cuál es la importancia del cristianismo y del judaísmo en esta zona y de qué manera, pues, el Arca de la Alianza se teoriza de que llegó con los habitantes de Aksum. Pero antes de comenzar ya de lleno con esto, hay que entender qué es el Arca de la Alianza que contiene. Bueno, el Arca de la Alianza contiene tres cosas muy importantes. La primera Torah, el bastón de Aarón y los 10 mandamientos, las tablas de los 10 mandamientos de Moisés. Y bueno, hay varias teorías acerca de dónde está. Una de ellas es que, bueno, el templo de Salomón se destruyó en el año de 594 después de Cristo por los babilónicos y entonces se dice que ahí pues el arca se destruyó. Otra teoría dice que está en Sudáfrica, hay otra teoría que dice que está en el Monte Nebo en Israel y hay otra teoría que es la de Indiana Jones, que bueno, los gringos la tienen guardada en una caja, en una gran bóveda donde tienen todos los secretos pues del mundo. Pero la teoría de que dice que está en Aksum pues proviene de todo este antecedente judío y cristiano que ya revelamos y de la unión del rey Salomón con la reina de Saba. Supuestamente ellos tuvieron un hijo, Menelik I, el cual pues bueno, recogió el arca de la alianza y la escondió. ¿En dónde? Hay una ubicación exacta en dónde está, sí, es en la iglesia de Santa María de Sion. En esta iglesia de Santa María de Sion, pues bueno, se practica la religión cristiana ortodoxa de Etiopía, los cristianos ortodoxos etíopes, pues, y ellos dicen que ahí está custodiada el arca de la alianza en una cámara que, bueno, que nadie puede ver, nadie puede acceder más que hay digamos, un monje protector, alguien designado especialmente para proteger y cuidar el arca de la alianza y cada cierto tiempo este monje pues es como el líder de un grupo de monjes que también hacen lo mismo y que cuando mueren pues bueno designan un sucesor para seguir cuidando el arca de la alianza pues bueno hasta donde nos lleguen los tiempos pues los tiempos de los humanos. Además pues bueno, ya mencionado toda la idea del arca de la alianza, vamos a entender de qué manera influía la civilización Aksum como un centro comercial importante en la región de África. Además de todo lo relacionado con la religión y con las costumbres, digamos, aksumitas, hay que entender que ellos, pues bueno, su principal papel era el comercio. Y mediante el comercio, pues controlaban las rutas políticas o controlaban la política de la región. Tenían rutas que iban desde la India hasta el Mar Rojo. También se convirtieron en el principal importador a Roma. Y tenían el control del este del Mar Rojo. Además de que, pues bueno, cualquier caravana que fuera a Egipto probablemente era aksumita. Y ellos llegaron a tener territorio hasta Arabia Saudita. Este control del comercio y de las rutas y de todo esto, pues bueno, les daba gran poder político y obviamente gran poder económico. Y gracias al poder económico que tenían, pues se permitieron la construcción de los grandes monumentos que conocemos como lo son los obeliscos. Recordemos que Mussolini, cuando estaba toda esta pues preguerra mundial, pre-segunda guerra mundial, perdón, él accedió a uno de estos monumentos y lo puso en Roma para intentar representar lo que era el fascismo. Y bueno, este monumento fue regresado a Etiopía en el año 2008, 2009 me parece. Y bueno, es un resquicio de lo que fue el gran esplendor de la civilización de Aksum. Y bueno, ¿cuándo fue que esta civilización empezó a decaer? Concretamente en el siglo IX su declive fue bastante pues ya notorio y se dice que es gracias al califato islámico del este que bueno pues dominó la zona y ellos ya no querían tener ningún problema con ellos, así que accedieron a ser conquistados. Pero los arqueólogos e historiadores han estudiado que el declive viene de un poco antes, quizás de 200 años antes, ya que en el siglo VII ellos dejaron de acuñar monedas y las personas, bueno, los habitantes empezaron a mudarse a zonas más altas, con lo cual la ciudad de Aksum
pues bueno, fue abandonada, se fueron eliminando las rutas de comercio, fue desapareciendo poco a poco su alfabeto y también su población pues fue mermando tanto que una ciudad fue imposible de sostener. Además de esta teoría, pues que es un poco más histórica, más basada en hechos, hay una teoría que dice que, bueno, hay una doble teoría, digamos, que dice que dos princesas destruyeron, dos reinas destruyeron los templos en Aksum y acabaron con el esplendor de la civilización. La principal es una llamada reina Judith, que es como recordamos en la Biblia. Bueno, Judith hay una historia en la Biblia de una tal Judith que vence a un rey para salvar a su pueblo. Más o menos así funciona, pero se dice que Judith era una descendiente de judíos, la cual quemó los templos en Aksum y que también quemó los textos de esta civilización. Y bueno, se hizo un mito ahí que no se sabe a ciencia cierta si fue lo que pasó, pero que haya dos historias es bastante curioso. Además, pues bueno, por mencionar más cosas acerca del declive, pues de esta civilización nos quedan varios resquicios que podemos destacar y estudiar, como por ejemplo los obeliscos, que hay muchísimos en Etiopía, los cuales pues bueno son fundamentales para entender esta civilización, además de que la religión ortodoxa de Etiopía preserva elementos de su lengua de Aksumita a través de la práctica religiosa, y por lo cual pues bueno, estos monjes son de alguna manera preservan la cultura de esta civilización. Y bueno, como conclusión, hay que entender esta civilización como lo que fue una de las más importantes del mundo antiguo, que controlaba bastantes territorios mediante el comercio, que tuvo un gran papel en la expansión del cristianismo y del judaísmo en su tiempo. Además de que, bueno, hay una cosa muy interesante que menciona el autor, y es que en el siglo XX, al mediados del siglo XX en Estados Unidos, los afroamericanos los consideraban, pues bueno, una civilización prácticamente muy importante y trascendental para la historia negra, ya que de alguna manera gracias a ellos es la cultura, los pueblos negros y también los afroamericanos y la gente africana pues tenía un lugar en la mesa de las grandes culturas como lo eran Roma, Grecia, Egipto, etcétera. Así que bueno, entendamos a la civilización aksumita como lo que fue una de las más grandes e importantes del mundo antiguo, que bueno, gracias al comercio y a un montón de cosas más controló y nos dejó muchos obeliscos con los cuales podemos apreciar su cultura. Yo fui Mundo, espero que este video te haya gustado, que le des like, que lo comentes, que lo compartas y que nos veamos en una siguiente ocasión. Adiós.